Capítulo 607. Arena movediza. Encerrado en la oscuridad, Sunny tenía mucho tiempo para pensar. A su alrededor, una horda de criaturas de pesadilla esperaba su turno para ser masacrada en la arena ensangrentada, algunos desafortunados esclavos humanos entre ellos. Aquí, en la mazmorra pesadillesca, tanto las abominaciones como las personas eran iguales ante la muerte inevitable. Sus pensamientos regresaron al comienzo mismo del juicio, al anuncio que hizo el hechizo. 5 valientes, alguien más había entrado en la pesadilla con ellos, y Sunny tenía una buena idea de quién. Mordred, el príncipe de la nada, aún vivía, contra todo pronóstico, y había encontrado una forma de alcanzar su objetivo. Tal vez su reflejo se había ocultado en los ojos de Saint Cormac y luego se había deslizado inadvertido en los de Fiokai. ¿Estaba uno de sus amigos muerto? No, no tenía sentido. Si Mordred hubiera devorado una de las almas a bordo del antiguo barco volador, alguien lo habría notado. Los guardianes del fuego eran un grupo cercano y se conocían demasiado bien como para pasar por alto un cambio repentino en el comportamiento de alguno de ellos. En cuanto a Fie y Kai, si habían caído víctimas de la aterradora habilidad de Mordred, entonces solo habría 4 almas entrando en la pesadilla. Pero, ¿quién decía que el príncipe de la nada tenía que invadir un alma una vez que su reflejo saltaba a los ojos de la persona? Tal vez solo podía esconderse en los reflejos, esperando el momento oportuno para encontrar un mejor recipiente. Y hablando de vasijas, Sunny estudió su cuerpo monstruoso, sus ojos negros llenos de una aprensión sombría. ¿Por qué había sido enviado a un cuerpo de demonio? Se suponía que el hechizo encontraría vasijas adecuadas para los desafiantes, ¿había sido convertido en una abominación horrenda por sus 3 núcleos de sombra? Después de todo, era difícil encontrar un humano con un alma digna de un aspecto divino. Si es así, ¿estaba Mordred en el cuerpo de un terror en este momento? Escondido en la oscuridad, Sunny temblaba. Sí, esto era lo más probable. Este hecho tenía el potencial de revelarse como una bendición o una maldición. En teoría, los 5 tenían el mismo objetivo, resolver el conflicto de la pesadilla y ascender. Entonces, tener a un terror luchando a su lado sería una ventaja, sin importar cuánto resentimiento Sunny tuviera hacia el bastardo. También sospechaba que Mordred empuñaba el cuchillo de marfil, lo que aumentaba aún más sus posibilidades de éxito. Pero Sunny también recordó lo que el maestro Jet les había dicho: no todos los despiertos que intentaban conquistar la prueba del hechizo tenían que perseguir el mismo objetivo. A veces, sus soluciones e ideales chocaban, convirtiéndolos en enemigos. La idea de tener a Mordred como enemigo en este infierno ya insuperable lo asustaba. El príncipe de la nada era tal vez el oponente más peligroso al que se había enfrentado. ¿Mordred se volvería contra los otros 4 humanos que habían entrado en la semilla? Era imposible decirlo. No era cruel por el simple hecho de ser cruel, y no estaba tan loco como todos parecían pensar. Su odio estaba dirigido hacia Valor, no hacia ellos. Pero al mismo tiempo, Sunny no podía decir que el príncipe desterrado estuviera completamente en su sano juicio. Algo en él, cuando Sunny miraba a Mordred a los ojos, sentía como si algo faltara en ellos. Era una diferencia muy pequeña, pero que hacía que enfrentarse al príncipe de la nada fuera extrañamente inquietante. Mordred era una carta salvaje, cuyas acciones Sunny simplemente no podía predecir. No tiene sentido pensar en ello ahora mismo. A menos que encuentre una forma de escapar de este lugar mórbido con vida, lo único que me espera es la muerte, de todos modos. Se movió y sisió ligeramente mientras el dolor se irradiaba por su cuerpo, originado en innumerables heridas. Sunny recordó su batalla en la arena. Extraño, todo era tan extraño. Algunos de sus poderes se habían ido, pero otros permanecían. Su aspecto parecía no verse afectado, pero su conexión con el hechizo se había ido.
Entonces, esto significaba que un aspecto no era parte del hechizo, sino que existía fuera de él. Atrapado en una jaula encantada e irrompible, Sunny frunció el ceño. Hace mucho, mucho tiempo, cuando había superado la primera pesadilla y había recibido su aspecto, había sentido que el poder provenía de lo más profundo de su ser, en lugar de una fuente externa. ¿Acaso el hechizo solo despertaba poderes inherentes que estaban encerrados dentro de las almas humanas y no los creaba? Espera un minuto. Ahora que lo pienso, Auro de los 9 afirmaba ser un despertado, y aunque el joven sentado en silencio en la jaula cercana no lo había dicho, él también era un despertado. Pero en este pasado antiguo, los dioses aún estaban vivos, al igual que los demonios. Su terrible guerra aún no había comenzado, y Weaver no había desaparecido para crear algo que traería la perdición tanto a los 6 dioses como a los 6 demonios, para crear el hechizo de pesadilla. Si las sospechas de Sunny fueran correctas, por supuesto. Eso significaba que el hechizo de pesadilla ni siquiera existía aún en esta era. Pero los despertados sí. Al igual que las criaturas de pesadilla, o los corruptos, como las llamaba el joven. Las pupilas verticales de Sunny se estrecharon. ¿Acaso las criaturas de pesadilla no fueron creadas por el hechizo de pesadilla también? ¿Qué demonios? La idea misma parecía extraña y ridícula. El hechizo había aparecido en el mundo de la vigilia, causando que las primeras criaturas de pesadilla fueran creadas a partir de los cuerpos de aquellos infectados por él y que la primera generación de los despertados naciera. Convocaba a esos despertados al reino de los sueños, que estaba poblado por las abominaciones, y los impulsaba a buscar y desafiar a las semillas de las pesadillas. A menos que una semilla fuera conquistada, eventualmente habría un camino para que más monstruos ingresaran a la realidad. La idea misma de las criaturas de pesadilla, los aspectos y los despertados era inseparable del hechizo. Y sin embargo, ¿de alguna manera lo era? ¿Qué significa todo esto? Sunny apretó los colmillos, abrumado por una miríada de pensamientos y mucha confusión. Parecía como si los cimientos mismos de su visión del mundo de repente resultaran estar construidos sobre arena movediza. Cerró los ojos y frunció el ceño, sintiendo que se acercaba un dolor de cabeza sordo, luego levantó las 2 manos y se frotó la cara, teniendo cuidado de no cortarla con las garras. De repente, la jaula junto a él se balanceó. El joven despertado se levantó y agarró los barrotes, mirando fijamente hacia la oscuridad. Unos momentos después, dijo roncamente: Demonio, demonio. Despierta, vienen. Capítulo 608. Reencarnado como un gladiador demoníaco en un mundo mágico. Gloria. 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 Sunny gruñó, cayendo al suelo, el pesado cuerpo de un gárgola de piedra presionándolo, sus garras enterradas en su pecho. Un resplandor oscuro se elevó desde su piel, las escamas de una serpiente enroscada se hicieron más visibles, y luego, uno de los antebrazos de la abominación se hizo añicos, desgarrado por sus manos. La criatura rugió, su cola disparándose hacia adelante como una lanza. No tuvo tiempo de esquivar o desviar el golpe, así que en cambio, Sunny simplemente soportó el dolor cegador del pico de piedra perforando su hombro y empujó con los pies, esforzándose por levantarse. Como resultado, sus cuernos golpearon al gárgola en la barbilla, empalándolo a través del cráneo. Algo frío le corrió por la cara y, momentáneamente cegado, Sunny golpeó con todas sus fuerzas en el pecho de la abominación, enviando al gigante de piedra volando hacia atrás. El gárgola explotó en una lluvia de fragmentos de piedra cuando su cuerpo golpeó el suelo de la arena. Sunny respiraba con dificultad, su torso era un desastre de carne desgarrada, y luego buscó cansadamente al enemigo restante, que se suponía que estaría luchando contra el joven despertado, si aún estaba vivo. Su segundo día en el Coliseo había sido tanto más fácil como más aterrador que el primero.
Fue más fácil porque Sunny se estaba acostumbrando lentamente a su nuevo cuerpo inhumano. Para alguien más, este proceso podría haber llevado más tiempo, pero él siempre había puesto la adaptabilidad y el control de su fisicalidad en primer lugar. Tanto el estilo de batalla fluido que Nepis le había enseñado como Shadow Dance estaban destinados a hacer que el practicante fuera lo más flexible y versátil posible, siendo este último especialmente el pináculo de la maleabilidad. Así que tuvo mucho tiempo para practicar y prepararse para despertar en el cuerpo de un demonio real, irónicamente. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero las batallas de este día también eran mucho más mortales. Al principio, Sunny pensó que su suerte era simplemente mala, pero después de que él y el joven despertado apenas sobrevivieran a las 2 primeras rondas, el joven compartió un poco de conocimiento que puso todo en perspectiva. Aparentemente, al sobrevivir la masacre del día anterior y llegar al centro de la arena, los dos ganaron el privilegio de ser agregados al grupo principal de gladiadores. En otras palabras, todos, y todo, a los que se enfrentaron hoy habían ganado 7 peleas consecutivas en el pasado. Esto era lo mejor de los combatientes esclavizados, más o menos. Y la etapa final también iba a ser diferente. Maldición. Sintió 2 sombras rápidas a cierta distancia, luego finalmente las vio. Su vista no era la mejor a la luz del día, así que Sunny confiaba cada vez más en su sentido de las sombras. El chico todavía estaba vivo, empuñando una espada simple y un escudo oxidado que había recogido en su segunda pelea. Estaba bailando alrededor del gárgola, mostrando un buen dominio de la técnica de combate y más que un poco de talento. El joven era inexperto, pero increíblemente talentoso. Su destreza en la batalla quizás estaba a la par con lo que Sunny mismo había mostrado en la Costa Olvidada. O incluso mayor. No es que eso fuera a ayudar al joven. ¿De qué servía saber cómo manejar una espada, cuando esa espada no tenía oportunidad de atravesar la piel de piedra del enemigo? ¡De demonio! No puedo contenerlo por mucho más tiempo. Sunny suspiró, luego atravesó las sombras, apareciendo detrás de la gárgola en un torbellino de garras. Con un fuerte rugido, se estrelló contra la criatura imponente y la atrapó en un abrazo mortal. Los cables de acero de sus músculos se movieron bajo la piel de obsidiana, y con un gruñido bajo, Sunny levantó la pesada abominación en el aire. Dioses, ¿así es como de pesado es Saint? Incluso para su cuerpo demoníaco, la carga de un monstruo de proporciones similares, hecho completamente de piedra, era casi demasiado. Casi. Sin detener su embestida, Sunny llevó al gárgola hacia adelante como un tren en velocidad y estrelló a la criatura contra los pinchos montados en la pared, empalándola en ellos. La multitud rugió, expresando su alegría y admiración por su brutalidad. Sunny observó cómo la luz enloquecida se extinguía en los ojos de la abominación, luego dio un paso atrás y cayó pesadamente de rodillas. ¿Pueden callarse por un momento, malditos bastardos? Hoy, odiaba a los espectadores aún más que ayer. El joven despertado ya estaba a su lado, mirando fijamente a la gárgola muerta con una expresión oscura. Luego, echó un vistazo a su espada y finalmente a la monstruosidad de 4 brazos cerca de él. Demonio, no te ves muy bien. Sunny lo miró con sus ojos negros, sin ninguna expresión humana reconocible en su extraño y bestial rostro. ¿De verdad te diste cuenta? Maldición, qué tonto. Sunny, de hecho, no se veía muy bien. De hecho, se veía terrible, con su piel de obsidiana rasgada en muchos lugares y tejido muscular cortado visible debajo. Lo más perturbador era el hecho de que su carne destrozada estaba empapada en sangre carmesí, pero ninguna de ella fluía de las heridas, como si tuviera voluntad propia. No le había ido tan bien como pensaba en la batalla contra las gárgolas, en gran parte porque los monstruos resultaron ser mucho más poderosos y rápidos que las criaturas similares contra las que había luchado antes, en el futuro. Aunque Sunny se mostraba reacio a hacerlo, sospechaba que tendría que revelar al menos una de sus 2 cartas ocultas, la serpiente del alma o el santo,
antes de mucho tiempo. El joven dudó por unos momentos, luego de repente dio un paso adelante y puso su mano en el pecho desgarrado de Sunny. Sunny siseó, sorprendido por el gesto inesperado. No te muevas, demonio, estoy tratando de ayudarte. ¿Qué demonios? De repente, los ojos azul claro del joven brillaron con una luz celeste, y su cabello rubio y rizado se movió, como si fuera acariciado por un viento de otro mundo. Una sensación cálida se extendió desde su palma hacia el dolorido cuerpo de Sunny. Lentamente, el dolor disminuyó y, al mismo tiempo, las fibras desgarradas de su carne comenzaron a repararse, volviendo a unirse. En unos 12 segundos, milagrosamente, las terribles heridas en su cuerpo casi se cerraron. Sin embargo, el joven palideció considerablemente y retrocedió, respirando rápido y agitado. Parecía como si su esencia del alma estuviera en gran parte agotada. Vaya, maldición. El tonto era un sanador. Sunny no sabía si reír o llorar. Por un lado, los sanadores despertados eran increíblemente raros, y tener uno como su único aliado era de tremendo beneficio. Por otro lado, su único aliado en la arena de batalla resultó tener un aspecto que era absolutamente inútil en una pelea, así que también estaba eso. Las puertas de hierro se sacudieron, abriendo el camino hacia la siguiente caja de muerte. Sunny vaciló por unos momentos y luego se puso de pie. No, esto es bueno, puedo matar cualquier cosa que los esclavistas nos lancen. Él solo tiene que mantenerme con vida. Miró al joven pálido, asintió bruscamente y se dirigió hacia las puertas. Antes de atravesarlas, sin embargo, se detuvo y arrancó la punta larga de la cola del gárgola muerto, luego se la entregó al joven. La punta de piedra de una criatura pesadilla despertada seguramente funcionaría mejor que un arma mundana, al menos. El despertado lo miró por un momento, luego suspiró y dejó caer la espada al suelo. Caminaron a través de la puerta y el rostro de Sunny se oscureció al instante. Conozco ese olor. El gusano de la cadena que había visto antes en la mazmorra ya se arrastraba por la otra puerta, su aterradora mandíbula goteando con sangre negra. La multitud comenzó su canto nuevamente, extasiada al ver al demonio caído avanzar hacia la siguiente caja. «Gloria. Gloria», suspiró, lleno de temor y odio. Muy bien, bastardos. Les mostraré la gloria. Capítulo 609. Gloria. Sunny destrozó al gusano de la cadena, trozos de carne y charcos de sangre cubriendo las piedras rojas de la arena como una alfombra espeluznante. Luego, envuelto en sombras impenetrables, metió las manos en el cuerpo destrozado de la abominación muerta y arrancó 3 fragmentos de alma ensangrentados. Irónicamente, matar al demonio caído no había sido demasiado difícil para él. Hace mucho tiempo, el maestro Rohan había descrito a estas criaturas viles como oponentes increíblemente formidables y mortales, alguien a quien ni siquiera él hubiera querido enfrentar solo. Pero eso era porque el maestro Rohan era humano. Los gusanos de la cadena se alimentaban de metal, y como tal, las armas y armaduras de acero eran inútiles contra ellos. Sunny habría estado en problemas si todavía estuviera en su cuerpo humano, y la mayoría de su arsenal de recuerdos de repente se volvió ineficaz. Sin embargo, ahora era un demonio, uno de los engendros de las sombras, o pariente de la sombra, o lo que sea en lo que se había convertido. Sus garras, sus colmillos y sus sombras eran el arma perfecta para destruir tales abominaciones. Por supuesto, luchar contra una criatura de un rango superior al suyo no era fácil. Pero, potenciado por 3 sombras, logró desmantelar la enorme abominación sin demasiados problemas. De hecho, matar al gusano de la cadena había sido mucho más fácil que matar al maestro Pierce. Ni siquiera resultó herido, al menos no gravemente. La multitud se quedó en silencio, impactada por su exhibición de brutalidad despiadada, y luego estalló en vítores. Gloria, Gloria, parecía que disfrutaban viendo a alguien triunfar contra un oponente más fuerte mucho más que cualquier otra cosa. Malditos locos.
Sunny miró a los espectadores con resentimiento, luego se acercó al joven despertado y le entregó los fragmentos de alma. El joven los miró frunciendo el ceño. ¿Son estos fragmentos de alma? Dioses, ¿cómo puede ser un despertado y no saber cómo se ve un fragmento? Sunny miró al joven con oscuridad, luego asintió y levantó una mano hacia su pecho, haciendo un puño. El despertado vaciló. ¿No quieres consumirlos tú mismo? Sunny gruñó, luego negó con la cabeza. Finalmente convencido, el joven aplastó los fragmentos en sus puños y se quedó congelado, una expresión divertida apareciendo en su rostro. ¿Qué sensación tan extraña? Lo que sea. Sunny no estaba regalando los fragmentos por altruismo. Para bien o para mal, el joven ahora era su compañero. Cuanto más fuerte se volviera, mejor podría ayudar a Sunny, tanto en batalla como al usar su aspecto de curación. Y Sunny iba a necesitar mucha curación. De eso estaba seguro. Después de eso, procedieron a la quinta jaula, y luego a la sexta. Y finalmente, a la última. En ese punto, Sunny estaba cerca de su límite. Ambas batallas después del gusano de cadena lo habían puesto a prueba de formas que no esperaba, agotándolo de esencia, dañando su cuerpo y poniendo una gran tensión en su resistencia. Estaba exhausto y abrumado por el dolor, el sol despiadado brillando cegadoramente en el cielo azul y haciendo que sus ojos negros le dolieran. Al menos, el aplastamiento parecía ignorar la isla donde se encontraba el Coliseo. De hecho, Sunny no había sentido que la isla se moviera ni hacia arriba ni hacia abajo ni una sola vez. Quizás tenía una altitud permanente, como el santuario de Noctis. La séptima batalla, la última que tenían que sobrevivir hoy, era, de hecho, diferente. El escenario central de la arena era de forma circular, con 6 puertas en sus paredes. 4 ya estaban abiertas y 2 aún permanecían cerradas. Cadáveres de varias criaturas aterradoras yacían sobre las piedras rojas, el vapor se elevaba de las charcas de sangre que los rodeaban. Y en medio del escenario de matanza, 2 humanos se encontraban, sus rostros ocultos detrás de las viseras de sus cascos. Ambos eran altos, fuertes y vestían armaduras arcaicas. Sus prendas estaban pintadas de rojo brillante, al igual que las plumas de sus cascos. Uno estaba armado con una lanza y un escudo, mientras que el otro empuñaba un hacha y una espada. Estos eran adoradores del dios de la guerra, al igual que los espectadores que cantaban desde los asientos de piedra del gran anfiteatro. El joven tembló. Guerreros, estos perros locos. Sunny inclinó la cabeza, sin prestar atención a la multitud enfurecida mientras estudiaba a los 2 humanos. Ambos estaban despertados y, por lo que parecía, tenían suficiente poder y habilidad. Estaban tranquilos y solemnes, sus ojos vacíos de cualquier indicio de miedo y en su lugar llenos de confianza y alegría salvaje. Gloria. Eso era por lo que todos estaban aquí, voluntariamente o no. Los amos de la arena querían que sus esclavos lucharan por ello, pero también querían lograrlo ellos mismos. Después de que se hubiera llevado a cabo la selección inicial, el obstáculo final que los gladiadores tenían que superar cada día era matar a algunos de sus amos. Y los amos tenían que sobrevivir al embate de los esclavos, si deseaban vivir. De hecho, todas las batallas en la arena tenían un único propósito, entregar a los oponentes más fuertes y formidables para que los adoradores de la guerra se templaran contra ellos o morir en el intento. Perros locos, en efecto. Todas estas personas estaban locas. Sunny ahora estaba más seguro que nunca. Sin embargo, eso no cambiaba nada. Aún tenía que matar a los 2 guerreros despertados si quería sobrevivir. O más bien, si quería tener la oportunidad de ser asesinado en la arena algún otro día. Con un gruñido bajo, Sunny hizo que una de las sombras cayera al suelo. En esta pelea, estar consciente de su entorno iba a ser más importante que la fuerza bruta. Después de todo, ningún humano despertado podía desafiarlo en términos de pura fuerza,
a menos que su aspecto estuviera enfocado únicamente en eso. Pero tal aspecto era el menos peligroso que un enemigo suyo podía poseer. Era fácil de entender y predecible, al menos. Era la versatilidad y la naturaleza impredecible de los aspectos lo que hacía a los despertados tan peligrosos. Sin mucho alboroto, los cuatro se lanzaron el uno al otro, una intención de matar casi palpable impregnaba la arena. Los dos guerreros lucharon con tremenda habilidad y destreza en combate. Los dos guerreros lucharon valientemente y furiosamente, moviéndose como dos partes de un solo organismo. Los dos guerreros lucharon con una increíble perspicacia y astucia, ambos empuñando la claridad como un arma mortal. Verdaderamente, eran dignos de ser seguidores de la guerra. Pero al final, ambos murieron. ¿Cómo podrían resistir a una criatura que podía usar su habilidad en su contra, que había enfrentado terrores tan vastos que la mayoría de los humanos habrían enloquecido con solo verlos, y que vivía su vida llevando innumerables mentiras como un manto? Sunny observó cómo el cadáver del segundo humano caía al suelo, bañado en sangre, la luz disminuyendo en sus ojos incrédulos, y suspiró. Aquí está tu gloria, pobres tontos, ¿cómo sabe? ¿Es dulce? ¿Es amargo? ¿O sabe a nada en absoluto, como la mentira vacía que es? Apartando la mirada de los hombres muertos, echó un vistazo a la multitud, esperando finalmente ver tristeza e insatisfacción en los rostros de los espectadores. Después de todo, acababa de matar a dos de los suyos. Pero sus esperanzas fueron aplastadas al instante. La gente reunida en el anfiteatro no se perturbó en absoluto por la muerte de sus hermanos. En cambio, estaban aún más emocionados, el orgullo y la alegría brillando en sus rostros. Riendo y sonriendo, le señalaron y gritaron una palabra, una y otra vez. Pero esta vez, era una nueva. Todos ellos estaban gritando. ¡Sombra! Capítulo 610. Mente de una bestia. Sombra. 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 Sunny se balanceaba, mirando la espada rota en su mano. ¿Cuándo se rompió? No recordaba bien. Esta fue una de las primeras armas que recogió en la arena, justo después de matar, espera, ¿a quién mató por esa espada? Rostros muertos giraban en su mente, mirándolo con ojos vacíos. Eran tantos que ni siquiera podía decir si todos ellos habían pertenecido alguna vez a enemigos reales o simplemente fueron creados por su imaginación. No, ese era real, el primer humano que mató en el Coliseo. Esa fue la batalla en la que tomó la espada. Estos días, le costaba recordar las cosas. Sunny lanzó la espada rota y miró a la multitud que coreaba su nombre. Sadou, exacto. Ese era él. ¿Qué te pasa, tonto? ¿Desde cuándo ese era tu nombre? Gruñó, deseando haber lanzado el arma rota a uno de los humanos. No es que hubiera servido de mucho, había poderosos encantamientos impregnando las antiguas piedras del Coliseo. Algunos de ellos estaban destinados a evitar que los luchadores escaparan, otros protegían al público de su ira. Algunos, no tenían ni idea. Todos sus intentos de escapar de este lugar maldito habían fracasado, por ahora. Demonio, ¿estás bien? Sunny se quedó unos momentos, luego miró a Elias, que volvía lentamente al extraño estado mental en el que la batalla lo había sumido. El joven lo miraba con una expresión extraña en su rostro, un poco de aprensión oculta en sus ojos azul claro. El joven había crecido considerablemente más fuerte en las semanas que habían pasado luchando contra todo tipo de monstruos, tanto de pesadilla como humanos, en la arena. Todas esas fragmentos de alma no habían sido en vano. Su habilidad de curación ahora era mucho más potente y su habilidad como guerrero floreció. Su rostro también cambió, volviéndose demacrado y anguloso, casi maduro. Uno no tenía más opción que crecer rápidamente en el infierno. El dolor de la flaqueza inundó a Sunny,
finalmente rompiendo su extraño trance. Apretó los dientes y asintió. Bueno, bien, últimamente te estás comportando de manera extraña, ¿sabes? Me queda algo de esencia, así que déjame curarte antes de que nos devuelvan a las jaulas. Sunny permitió que el joven se acercara y activara su habilidad de aspecto, mientras miraba al belicista que acababan de matar. Este fue un poco desafiante, el bastardo casi le arranca un brazo. Los esclavistas contra los que luchaban se estaban volviendo más fuertes últimamente. Algo anda mal. Sunny no estaba pensando en los Varmongers. Estaba pensando en su propio estado. Al comienzo de todo esto, él estaba en muy mal estado, día tras día, luchaba en la arena, recibiendo heridas terribles y siendo golpeado una y otra vez, solo para luchar por su supervivencia de alguna manera y ser arrojado de nuevo a la jaula. Al principio, mantenía su ánimo alto a pesar de todo el horror de su situación. Seguía pensando y estudiando su entorno, buscando una forma de escapar. Aún tenía esperanza. Pero después de un tiempo, cuando nada había funcionado, el peso del dolor, el tormento y la desesperanza se volvió cada vez más pesado, y luego aún más pesado. Una semilla de desesperación se había arraigado en su alma. Y una vez allí, creció incontrolablemente, amenazando con romperlo en pedazos. Sin embargo, Sunny no se había quebrado. Pero tenía que buscar una forma de sobrevivir en la arena sin perder pedazos de su carne cada vez, esperar el momento oportuno para escapar. Había encontrado esa forma en la danza de las sombras. La idea había estado guardada en lo más profundo de su mente durante mucho tiempo, pero solo ahora, enfrentado a esta desesperación aplastante, Sunny la había convocado a la luz. Había decidido intentar ampliar el alcance de su estilo de batalla para incluir no solo a los humanos sombreados, sino también a las criaturas de pesadilla. El resultado fue un rotundo éxito. Armado con el cuerpo de un demonio, Sunny había encontrado sorprendentemente fácil adentrarse en la esencia misma de cómo las abominaciones enloquecidas se desenvolvían en la batalla, cómo usaban sus cuerpos monstruosos y sus habilidades viles para desgarrar, arrasar y aniquilar todo a su paso. Y luego, él lo había robado. También tenía garras. También tenía colmillos y cuernos. También tenía mucho odio y crueldad ardiendo en su corazón. Aunque tener el cuerpo de un demonio no importaba, al final. Lo que se necesitaba era la disposición para cambiar la forma de pensar. ¿Por qué no podría aprender a desgarrar, destrozar y aniquilar como estas criaturas? Él había hecho exactamente eso, y poco a poco, su desempeño en la arena comenzó a mejorar. Poder sombrear a las criaturas de pesadilla no solo mejoraba su estilo de batalla, sino que también las hacía más predecibles y, por lo tanto, menos peligrosas. Por supuesto, la tarea no había sido fácil. De hecho, comprender cómo luchaban los corruptos y qué impulsos los guiaban era, en cierto sentido, mucho más difícil que descifrar incluso el estilo de batalla más sofisticado. Sus mentes estaban pervertidas, eran extrañas y ajenas a todo lo que él había conocido. Y sin embargo, no tenía otra opción más que practicar, como si su vida dependiera de ello. Porque literalmente lo hacía. Y eventualmente, sus esfuerzos dieron frutos. Sunny no podía recordar exactamente cuándo había logrado un avance, pero en algún momento se encontró siendo capaz de entender mucho mejor a las criaturas de pesadilla. A partir de ese momento, su dominio de la danza de las sombras, que había estado estancado desde el torneo de los sueños, finalmente comenzó a avanzar nuevamente. Y con una velocidad aterradora. Ahora, Sunny podía usar Shadow Dance para asumir la forma y apariencia de todos sus enemigos, al menos en su mente, y así saber cómo iban a intentar destruirlo. Al saber eso, había sido capaz de anticiparse y matarlos primero, uno tras otro, día tras día, semana tras semana. Y aquí estaba él. Apenas recordando quién era.
Mientras Elias curaba sus heridas, Sunny miraba fijamente al Barmonger muerto, su ceño fruncido cada vez más profundo. ¿Me estoy convirtiendo en una criatura de pesadilla? El pensamiento le envió un escalofrío por la espalda. ¿Cómo se corrompe uno, de todos modos? Algún tiempo después, de vuelta en la jaula, Sunny miraba hacia la oscuridad, asustado. Esto no era un peligro que hubiera anticipado. Arrojado al terrible molino de carne de la arena, se había centrado tanto en sobrevivir a las aterradoras batallas que la posibilidad de que su propio ser fuera aniquilado, pedazo a pedazo, nunca se le había ocurrido. ¿Qué, exactamente, le estaba sucediendo? Sunny miraba las barras infranqueables de su jaula y se estremecía. Maldición, realmente necesito salir de aquí. ¿Pero cómo? Había estado intentando escapar todo este tiempo, sin ni siquiera una pizca de oportunidad. El maldito collar alrededor de su cuello se aseguraba de que nunca pudiera abandonar el Coliseo. Sus ojos negros se estrecharon. No tengo que aguantar un poco más. Esta locura no va a durar para siempre. Simplemente no podía ser. La mitad de las jaulas en el calabozo ya estaban vacías, sus habitantes masacrados sobre las piedras rojas de la arena. Los guerreros de la guerra se estaban quedando lentamente sin esclavos para matar. Y cuando su número disminuyó demasiado, solo quedaron los monstruos más feroces y mortales. Algo estaba destinado a suceder. ¿No es así? Una sensación fría de desesperación inundó su mente. ¿Pero y si no sucede? Capítulo 611. Señores inmortales. Después de un rato, envuelto en la oscuridad, Elias habló de repente, dirigiéndose a Sunny a su manera habitual unilateral. En las últimas semanas, el joven despertado había desarrollado el hábito de hablar a veces con su compañero demoníaco, aunque la aterradora criatura no podía responder con nada más que un ocasional asentimiento, un movimiento de cabeza o un encogimiento indiferente de hombros. Hablar con Shadow no era mucho de una conversación, pero tal vez esto era una de las pocas cosas que lo mantenían cuerdo. Sunny podía entender por qué el joven tenía que hacer eso, ya que su propia incapacidad para hablar era una de las cosas que lo estaban volviendo loco, que le estaba robando aún más de su humanidad. Oye, demonio, ¿tú crees que es verdad? Acerca de la espada de madera. Sunny miró fijamente al joven, luego encogió los hombros. No tenía opinión sobre ese tema, ya que no sabía qué era la espada de madera. Ella suspiró. Antes de que los guerreros de la guerra nos capturaran, había oído hablar de sus crueles pruebas. Todos en casa lo han hecho, en realidad. Los horrores del Coliseo Rojo son algo que todos los padres les cuentan a sus hijos, para que se comporten. Se quedó en silencio y luego continuó después de un tiempo, con voz tranquila. Pero también dicen que hay una forma de escapar de este terrible lugar. Si uno es lo suficientemente valiente, si son lo suficientemente justos, eventualmente se les dará una espada de madera y ganarán el derecho de luchar por su libertad. Sunny se movió ligeramente, inclinando la cabeza. Qué bonito cuento de hadas, ¿verdad? El pobre niño se engañaba si pensaba que los adoradores de la guerra simplemente los dejarían ir. Valentía, justicia, estos conceptos eran ajenos a los fanáticos insanos. O más bien, lo entendían todo de manera diferente. Sunny había pasado suficiente tiempo observando a los guerreros, o guerreros de la guerra, como los llamaba Elias, para entender que no eran personas malvadas, o al menos no se consideraban así. Su visión del mundo estaba retorcida y despiadadamente cruel, pero más o menos simple. Creían en la lucha y la gloria. Uno tenía que luchar para alcanzar la gloria, y la lucha en sí misma era lo más glorioso. Por eso estaban felices y alegres al ver a su nuevo favorito, Shadow, abrirse paso en la arena, sin importar a quién o qué estuviera matando, ya sean criaturas de pesadilla o sus propios amigos y familiares. Porque morir luchando contra un enemigo abrumador era la forma más elevada de gloria. Morir a manos de él era un privilegio y una expresión de virtud.
Lo único más justo que ser asesinado por un enemigo más fuerte era matar a ese enemigo en su lugar. En su mente, los guerreros veían lo que estaban haciendo con los esclavos no como una cruel injusticia, sino como un regalo benevolente. Los esclavos no eran obligados a matarse entre sí para el entretenimiento de la multitud. En cambio, se les daba generosamente la oportunidad de seguir el camino de la justicia y luchar por la gloria. Por eso Sani no creía que a ninguno de los esclavos se le permitiera salir del Coliseo. Hacerlo sería el mayor pecado, una ofensa vergonzosa que los guerreros, en su perversa benevolencia, nunca impondrían a sus prisioneros. Para ellos, eso habría sido la forma más vil de crueldad. Malditos lunáticos. Sani no estaba seguro de que todos los seguidores del dios de la guerra fueran tan extraños. De hecho, estaba bastante seguro de que esta secta asesina había nacido aquí, en el reino de la esperanza. Los esclavistas que había conocido en la primera pesadilla adoraban al mismo Dios, pero no eran nada parecidos a estos fanáticos curtidos en batalla. El reino de la esperanza era un lugar muy extraño en general, según lo poco que había recopilado de las palabras de Elías. Ahora Sani sabía que había sido enviado a un periodo de tiempo alrededor de 1000 años después de la destrucción del verdadero reino por el dios del sol. Ahora, solo quedaba el nombre. Las personas que habitaban estas tierras ni siquiera sabían quién era realmente el demonio del deseo, solo que había sido castigada por los dioses y encarcelada en la Torre de Marfil. Y que su deber era custodiar su prisión. En este deber, el pueblo del reino era liderado por 7 señores. O más bien, 5, ya que 2 ya habían perecido. La Torre de Marfil en sí misma aún no se había separado del resto de las islas y permanecía en el centro de la región, rodeada por una gran ciudad, la hermosa ciudad de puentes aéreos y acueductos blancos que él había visto reconstruirse a sí misma desde las cenizas al comienzo de la pesadilla. El hogar de Elías. La ciudad de Marfil estaba poblada por los seguidores del dios del sol y protegida por 2 de los 5 señores restantes. El oeste de la región pertenecía a la facción más poblada del Reino de la Esperanza, los seguidores de la guerra, y fue allí donde Sani tuvo la desgracia de encontrarse. Había visto estatuas del dios de la guerra aquí y allá en la arena, aunque no se parecían a aquella que había presenciado en la extraña isla por la que fluía un río circular. Estas estatuas del dios de la guerra, así como de la vida, el progreso, la tecnología, la artesanía, el intelecto y la humanidad, todas lo representaban como un poderoso guerrero con una armadura pesada, empuñando una lanza ensangrentada y un escudo agrietado. Los guerreros también eran liderados por uno de los señores, una hermosa sacerdotisa de la guerra cuyo nombre era Solvane. La deslumbrante belleza era una de las gobernantes del reino de la esperanza. Los seguidores del dios de la guerra y del dios del sol parecían estar en conflicto entre sí, al igual que los señores que los lideraban. Así fue como Elías y su familia terminaron capturados y llevados a la arena para servir como esclavos luchando en las pruebas. Los otros 2 señores eran neutrales y no tenían importancia, ya que sus facciones eran mucho más pequeñas y no tenían un poder real. Uno residía al norte y el otro en algún lugar del este. Elías no sabía mucho sobre ellos, y por lo tanto Sani tampoco. Solo sabía que los 5 señores eran, sin lugar a dudas, los grilletes eternos mencionados en la descripción de la cadena inmortal. Carceleros inmortales creados por el dios del sol para mantener a la esperanza encadenada en su torre, para siempre. Lo que una vez fue una sospecha suya ahora se convirtió en una certeza. Había demasiadas pistas, algunas de las cuales había recopilado antes de aventurarse en la semilla, y otras que había recogido de las palabras del joven. Y tal vez, solo tal vez, ese conocimiento podría ayudarlo a obtener la libertad. Capítulo 612, Coliseo Rojo. Espada de madera, lucha por su libertad. Sani se movió ligeramente, haciendo que su jaula se balanceara, y miró a Elías.
El joven ya no estaba de humor para hablar y simplemente se sentó en silencio, mirando hacia la oscuridad. Había algo, una pista de un significado, en lo que había dicho. Sunny intentó desesperadamente captar ese significado, pero por alguna razón, sus pensamientos seguían volviendo a las estatuas del dios de la guerra. Había visto dos representaciones del temible dios en el reino de la esperanza. Una era un guerrero con una armadura pesada, empuñando una lanza ensangrentada y un escudo agrietado, ambos presumiblemente representando la guerra y la batalla. Y la otra era una mujer que no llevaba más que una piel de bestia alrededor de su cintura, sosteniendo una lanza en una mano y un corazón humano palpitante en la otra, la lanza representando su dominio sobre la guerra, la tecnología y la artesanía tal vez, el corazón representando su conexión con la vida y la humanidad. ¿Por qué estas estatuas eran tan diferentes? Sunny todavía estaba exhausto después de las furiosas batallas del día anterior, sus pensamientos lentos y febriles, como solían ser en estos días. Frustrado, se frotó la cara y luego se rascó con garras afiladas, cortando la piel. El dolor lavó la niebla que envolvía su mente, permitiéndole pensar con claridad durante unos minutos. El altar de la guerra, eso es lo que Solvane había llamado a la isla donde se encontraba la estatua primigenia de la diosa de la vida. Y esa era la palabra correcta, esta representación de la deidad parecía mucho más primitiva, bestial, antigua. La estatua misma parecía increíblemente antigua también. Mucho más antigua que las estatuas del poderoso guerrero, de hecho, parecía tan antigua como el Coliseo Rojo mismo, o tal vez incluso más antigua. Lo suficientemente antigua como para haber sido creada antes de que el reino de la esperanza fuera destrozado y convertido en la cadena de islas flotantes por el dios del sol, como lo es hoy y como lo será miles de años en el futuro. ¿Por qué tendría la esperanza un monumento a uno de los dioses en su dominio? Bueno, la idea en sí misma no era tan extraña. Los dioses y los demonios no siempre habían estado en guerra, después de todo. De hecho, el príncipe del inframundo tenía un santuario dedicado a la diosa de los cielos negros, el dios de la tormenta, en su propia torre, a pesar de que más tarde se convertiría en su enemiga mortal. Así que esa pregunta no era importante, lo importante era que Sunny no podía dejar de pensar en la estatua, por alguna razón. Tan antigua como el Coliseo Rojo mismo. De repente, Sunny inclinó la cabeza. ¿Eh? El anfiteatro blanco y la arena que lo rodeaba también eran los restos del verdadero reino de la esperanza. Se había dado cuenta de ese hecho hace un tiempo, en parte por cómo lucían y en parte por lo profundo y antiguo que se sentían algunas de las sombras escondidas en las esquinas del calabozo. De hecho, Sunny sospechaba que el teatro no siempre había sido una arena de batalla. Le recordaba a la gigantesca cantera en las raíces de las montañas huecas, donde los 7 héroes de la orilla olvidada habían excavado piedra para construir las poderosas murallas de su ciudad y la espira carmesí misma. La ciudad de marfil también debió haber sido construida con algo, por lo que este lugar debió haber sido una cantera similar en algún momento, y haber servido como fuente de las piedras blancas utilizadas para construir esos puentes aéreos y acueductos. Más tarde, se convirtió en un teatro, y aún más tarde, los guerreros de la guerra usurparon ese teatro y lo convirtieron en una arena, empapando las antiguas piedras con tanta sangre que se volvieron rojas. Sus ojos negros se estrecharon. Esto debe ser. Todo este tiempo, Sunny había sido atormentado por una pregunta paradójica. Una pregunta que era de suma importancia para sus intentos de obtener libertad. Si esta era una era en la que el hechizo de pesadilla aún no existía, ¿cómo podía Solvane ponerlo en una correa capaz de cortar su conexión con el hechizo? El collar era una simple pieza de metal encantado, sin cerradura ni ninguna otra forma de abrirlo. Era casi imposible dañarlo o destruirlo, pero el encantamiento en sí no era muy complicado, Sunny podía sentirlo. Sin embargo, lo que hacía era atarlo a los vastos e increíblemente poderosos encantamientos de la arena misma.
Esos encantamientos eran utilizados por los guerreros para mantener las jaulas, evitar que los esclavos escaparan de cualquier manera, mundana o mágica, y asegurarse de que se comportaran mientras eran transportados hacia ahí, muy raramente, desde la arena. Su incapacidad para conectarse con el hechizo casi parecía un efecto secundario de estas medidas. Pero ¿qué podría interferir con el hechizo, y mucho menos accidentalmente? Y ahora, sentía como si hubiera encontrado la respuesta. Si el Coliseo Rojo no fue construido por los guerreros, sino solo usurpado por ellos, entonces era muy claro. La magia de otro demonio podría hacerlo. Si el demonio del deseo fue el creador original del teatro, entonces los encantamientos que dejó probablemente harían el trabajo de interferir con el hechizo tejido de los hilos del destino por su hermano mayor. Sunny se movió, agarrando los barrotes de la jaula. De repente, una poderosa emoción estalló en su pecho, llenando sus músculos de fuerza renovada y su mente de una resolución desesperada. Esperanza. Era esperanza. Ya no lo consideraba veneno. No. Era lo contrario. El antídoto más poderoso. Si el hechizo había sido creado por Water y los encantamientos que interferían con él fueron creados por Ope, si todo esto era el resultado de un choque entre dos tipos de magia demoníaca. ¿Por qué no podía él, como heredero de un legado demoníaco, hacer algo para resolver ese conflicto? Claro, Sunny no sabía nada sobre tejer magia, pero tampoco sabía nada sobre el combate una vez, o cómo vivir y luchar en el cuerpo de un demonio real. Si había algo en lo que era bueno, era aprender cosas nuevas. Bueno, eso, y mentir. Y mantenerse con vida. Mirando fijamente la espantosa mazmorra que lo rodeaba con nuevos ojos, Sunny estudió sus antiguas paredes de piedra y frunció el ceño. Entonces, ¿cómo se suponía que debía empezar a aprender hechicería? Capítulo 613. Escuelas de hechicería. Quedaban horas hasta que los llevaran de nuevo a la arena. Sunny miraba fijamente las paredes de la mazmorra, como si esperara descubrir algunos secretos de las antiguas piedras. Pero, ¿qué podía ver? Solo eran piedras viejas. No había nada interesante en su superficie, ni tampoco debajo de ella. Después de un rato, Sunny respiró profundamente y volvió a sentarse, tratando de estar lo más cómodo posible en la estrecha jaula. Luego, apagó sus sentidos, alejando la presencia de innumerables abominaciones que lo rodeaban, el hedor de la prisión, el dolor en su exhausto cuerpo, todo lo que lo distraía de pensar. ¿Qué sé yo de hechicería? Esa era una pregunta desalentadora. Incluso la palabra en sí misma era engañosa. Los humanos de su mundo la usaban para describir cualquier aspecto capaz de infligir daño directo a los oponentes, en contraposición a mejorar la habilidad de combate del despierto, especialmente aquellos que podían hacerlo a distancia. Pero eso no era lo que Sunny buscaba. No, lo que le interesaba no era el tipo de habilidades que existían dentro del marco familiar de los poderes sobrenaturales, sino los propios medios utilizados para crear ese marco, o al menos aquellos que existían fuera del ámbito de los aspectos. Eso, para él, era la verdadera hechicería. Pero también hay diferentes tipos de esa hechicería. ¿Cuáles son los que he presenciado? 3 vinieron a su mente. El primero con el que estaba más familiarizado era el tejido de hechizos, que creía que era la propia hechicería de Weaver. El hechizo en sí mismo se creó a partir de él, así como todos los objetos mágicos que el hechizo otorgó a los despiertos, recuerdos y ecos. Esta era la magia que todos los humanos conocían y la mayoría creía que era el único tipo que existía. Sin embargo, Sunny ya había aprendido que la hechicería no era sinónimo del hechizo y que había formas de crear magia diferentes al tejido de hechizos. El primero de ellos lo había presenciado dentro del eco de Saint, que tenía restos de un tejido mucho más primitivo escondido debajo del patrón habitual de cuerdas etéreas antes de convertirla en una sombra.
Más tarde, se encontró con el mismo tipo de tejido alienígena dentro de las paredes de la Torre Ébano. Este tipo de hechicería pertenecía al príncipe del inframundo, el hermano menor de Weaver. La similitud entre ellos era difícil de no notar, pero Sunny no sabía cuál de los demonios había copiado a cuál, si Weaver perfeccionó la hechicería creada por su hermano, o si el hijo menor de lo desconocido había basado el método de su arte en la invención del mayor. Juzgando por estos dos tipos de hechicería, era fácil imaginar que todos ellos involucraban algún tipo de tejido. Sin embargo, esa conclusión hubiera sido incorrecta. Sunny lo sabía por el tercer tipo de magia que había encontrado. La creación milagrosa del dios del sol, el cuchillo de obsidiana que había tomado del altar blanco del santuario de Noctis antes de partir hacia el templo de la noche, y que ahora descansaba inaccesible en el fondo del cofre codicioso. El cuchillo negro no tenía un tejido escondido debajo de su superficie, en cambio, estaba lleno de un resplandor cegador, como si abarcara un océano infinito de esencia del alma, con un solo hilo del destino colocado en la luz prístina mientras se doblaba infinitamente y formaba un círculo interminable. Esa era la hechicería del dios del sol, si es que se podía llamar hechicería a un milagro divino. En cualquier caso, el cuchillo de obsidiana, y más tarde, el de madera que había usado para matar a Solvane, demostraban que uno no tenía que basar su magia en un tejido de algún tipo. Esto era simplemente la forma única en que Weaver lanzaba la suya, y su hermano lo seguía. Entonces, la hechicería de Ope también podría haber sido completamente única. Atrapado en la jaula de hierro, Sunny frunció el ceño. ¿Cómo se suponía que debía buscar algo que podría haber parecido cualquier cosa? Ahora que lo pensaba, también había encontrado otro tipo de hechicería. O más bien, varios diferentes, todos unidos por el mismo método de creación, la magia rúnica. La primera vez que lo había visto fue debajo de la catedral en ruinas de la ciudad oscura, en una pequeña celda donde un cadáver con la máscara de Weaver había sido encadenado dentro de un círculo roto. Ese círculo estaba tallado en el suelo de piedra, rodeado de innumerables símbolos que Sunny no reconoció. La puerta dentro del torre carmesí también estaba rodeada por un círculo de runas, al igual que el arco de piedra en el último nivel de la torre ébano y el que estaba conectado a él, situado en el hermoso mirador blanco de la isla Marfil. Otro lugar donde había encontrado runas mágicas fue el Templo de la Noche. Allí, habían sido inscritas por alguien del clan Valor, o al menos encontradas y reutilizadas por ellos. Entonces, básicamente, estaba familiarizado con tres tipos generales de creación de hechicería. Uno era el tejido de hechizo, así como una versión de él utilizada por el príncipe del inframundo. El otro eran los milagros divinos del dios del sol, que ni siquiera podía comenzar a entender. Y el último se basaba en la inscripción de runas y parecía haber sido utilizado principalmente por humanos, aquí en el reino de Ope y en la vecina costa olvidada. Sin embargo, había una pequeña discrepancia. ¿Por qué se creó el portal en la torre de ébano con magia rúnica en lugar del tejido de hechizos primitivo, como todo lo demás allí? Fue, tal vez, porque el portal de conexión en la isla de Marfil había sido así. El príncipe del inframundo construyó la torre en el cielo inferior mucho después de que Ope construyera la suya, después de todo. De hecho, lo hizo después de que su hermana ya estuviera encarcelada, para cosechar las llamas divinas que habían destruido su dominio. Tendría sentido que él usara magia rúnica para invadir un sistema de portales ya existente que se basaba en ella. Entonces, Ope, tal vez, ¿era la fuente de la magia rúnica? ¿O al menos una usuaria de ella? Sunny suspiró, sintiéndose agotado y cansado, luego cerró los ojos. Tenía que dormir al menos un poco, para permitir que su cuerpo y mente descansaran antes de las batallas de mañana. Especialmente ahora que no solo tenía que sobrevivir a ellas, sino también hacerlo mientras buscaba cualquier señal de runas ocultas en toda la arena,